Ok, hoy vamos a estudiar un discurso jasídico, por lo menos una parte. El discurso jasídico este fue dicho por el Rebbe Tovshin Memalev, 1981. Justamente en ese año cayó Shabbos, Erev Tisha B'Av. El Shabbos era el día anterior a Tisha B'Av, como este año. Tisha B'Av es el domingo. Y el Rebbe dijo un discurso jasídico sobre la Haftara. Haftara significa la lectura de los profetas, que se lee después de la lectura de la Torah, de Parshas Dvarim. Parshas Dvarim es la parsha que se lee justamente el Shabbos anterior a Tisha B'Av. Es una haftara muy interesante y hay montones de discursos hasídicos sobre esta haftara, montones literalmente, de los rebbeim anteriores, del Rebbe, etc. Nosotros vamos a estudiar una perspectiva de esta haftara. No creo que lleguemos a estudiar todo el Maimer, todo el discurso hoy. No es un discurso complejo y tampoco es tan largo, pero vale la pena explicar, ya que estamos acá. Ok, voy a hacerlo directamente en castellano, solamente alguna que otra cosa. Vamos a detenernos en el hebreo. ¿Qué asunto vamos a ver en este Maimer, en este discurso? Si bien no se toca así directamente, pero es uno de los asuntos que se ve en este Maimer, más allá de todos los detalles que el Rebbe va explicando del versículo, que ahora voy a leer. Hay una regla, digamos, una cuestión general en el pensamiento jasídico. El pensamiento jasídico, a diferencia de otras formas de pensamiento dentro del judaísmo mismo, no nos apartamos del mundo material. No. Estamos en el mundo material y refinamos el mundo material. Y no solamente esto, sino que en la práctica el tajlis, el objetivo final, al fin y al cabo, es el mundo material. Dicho de otra manera, no es que el judaísmo dice espiritualidad, y el mundo material, olvídate, no importa. Estamos acá para ser espirituales. Todo lo contrario, el hasidismo enseña, la perspectiva del judaísmo hasídica es, justamente en el mundo material está el tajlis, el objetivo. Dios quiere que nosotros vivamos acá, por eso creó este mundo, y Él quiere una morada aquí abajo en este mundo. El famosísimo Tira Betachtoinim, una morada aquí abajo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es uno de los asuntos que se ve en este Maimar, y el Rebbe va a mostrarnos, digamos, este asunto en el versículo de la haftara de esta semana. El versículo dice: Tzion b'mishpat tipah de beshavea b'tzedaka. Son pocas palabras, 1, 2, 3, 4, son 5. Hay una que yo no voy a traducir a propósito, porque el Rebbe va a dar 3 traducciones diferentes. Y en base a esas 3 traducciones, ahí es donde fluye, digamos, todo el Maimer, todo el discurso. Tzion es un nombre, Tzion, ya vamos a ver quién es. Ben Mishpat, con justicia, tipade, será redimida, sea lo que fuera que quiere decir Tzion. Los comentaristas dicen Yerushalayim, Eretz Israel, ok, Tzion. Veshavea, esta es la palabra que no voy a traducir. Ahora voy a decir cuáles son las traducciones que el Rebbe va a ofrecer. Pero Veshavea, sea lo que fuera que quiere decir, otra cosa, Bitzedaka. También tiene que ser redimida, pero con Tzedaka, no con Mishpat. Entonces hay dos cosas acá. Por un lado tenemos Tzion y por el lado tenemos Shavea. Por el otro lado Shavea. Tzion, ¿cómo se redime? Justicia, Mishpat. Y Shavea, que no sabemos qué es, con Tzedaka, caridad. También se puede traducir como justicia. ¿Qué significa Shavea? La traducción simple, literal, de Shavea son los cautivos. Shivia, cautivos. Entonces, Tzion se redime con justicia, Mishpat, y los cautivos con Tzedaka. Okay. ¿Qué quiere decir esto en términos bien simples y bien sencillos? Todos los Yehudim vamos a retornar a Eretz Israel con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Somos todos cautivos del exilio y somos redimidos con Tzedaka. No sé qué quiere decir, pero somos redimidos con Tzedaka. Whatever that means, sea lo que fuera que quiere decir. Otra traducción que el Rebbe va a ofrecer es Shavea de Lashon Tshuva, los que hacen arrepentimiento, se arrepienten de sus acciones negativas, esos son redimidos con Tzedaka. Y la tercera traducción que el Rebbe va a ofrecer es Shavea de Lashon Tshuva, pero de retorno. Los que retornan, los que vuelven con Tzedaka. Vamos a ver. Pero la Tzedaka es que uno hace o que Hashem hace a nosotros. Oh, y las dos cosas. Las dos cosas. Sin duda. Pero acá específicamente está hablando de la Tzedaka que uno hace. Uno mismo hace. El Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, tiene un discurso sobre este asunto. Y él explica ahí en ese discurso, de vuelta, hay montones de perspectivas diferentes de este mismo asunto. Esto es una. En ese discurso el Rebbe Rashab explica, el quinto Rebbe de Chabad explica, que la intención de Tzion, ¿qué significa Tzion? ¿Quiénes son Tzion? Hay algo que está siendo redimido con justicia y hay otra cosa que está siendo redimido con Tzedaka. ¿Qué es lo que es redimido? El Rebbe Rashab dice que aquí Tzion se refiere no a la ciudad de Tzion en particular, a Yerushalayim, no.
sino que se refiere al pueblo de Israel en general, a todos los Yehudim. Entonces tenemos que entender por qué acá todos los Yehudim son llamados Tzion. ¿Por qué justo ese nombre? Y también el Rebbe Rashab dice, ¿por qué dice Shavea? ¿Quiénes son estos que son Shavea? ¿Quiénes son estos personajes que retornan o que se arrepienten? Y podríamos decir, acá el Rebbe pone un corchete. En general, cuando el Rebbe pone corchetes es porque es algo secundario en el discurso. Y cada vez que el Rebbe pone Yesh Loimar, podríamos decir, es que en realidad esto es algo que el Rebbe mismo agrega, digamos. No está en otros discursos. Podríamos decir que acá también podemos ser precisos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes son Shavea? ¿Qué está preguntando el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad? Lo que está preguntando es, de acuerdo a lo que se fue dicho anteriormente, que Tzion significa el pueblo de Israel en general. Entonces, ¿quiénes son Shavea? ¿De quién estás hablando? O sea, la pregunta toma otra dimensión. ¿Quiénes son estos personajes? Cuando ya dijiste quiénes son los primeros son todo el pueblo judío. ¿Y entonces quiénes son los otros? ¿De quién más estamos hablando? Por eso pregunta el Rebbe. ¿Y quiénes son estos otros personajes? Porque hay quienes dicen que Tzion se refiere a la ciudad de Jerusalén y Shavea al pueblo de Israel. Entonces ahí está bien. Tiene sentido. Tzion es una cosa, Shavea es otro. Pero de acuerdo a como explica el Rebbe Rashab, que Tzion es el pueblo de Israel, entonces ¿quiénes son Shavea? ¿O son dos formas del pueblo de Israel? Vamos a ver. Y también tenemos que entender por qué la redención de Tzion es con Mishpat, justicia, y la redención de Shavea, sea quienes fueron que son, es con Tzedaka. ¿Por qué cada uno necesita otra cosa? Vamos a ver. Este es el primer capitulito muy corto. Veis, segundo capítulo. Nekudas Habiur, el punto central de la explicación de acuerdo a lo que está explicado en las notas del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, y en el discurso mencionado del quinto Rebbe de Chabad. Tzion se refiere al pueblo de Israel, sí, pero no a todos. Tzion se refiere a los que estudian Toira y cumplen mitzvos. Llamémoslo, sin ofender, nada por el estilo, Frume Yidden, los religiosos, los relis, esos son Tzion, cumplen Toira y mitzvos. ¿Y por qué se llaman Tzion? Porque son Metzuyanim, son excelentes en Toira y mitzvos, cumplen cada mitzvah, cada estudio, cada milímetro de la Toira lo estudian, lo aprecian. A ese tipo de gente se refiere la palabra Tzion. Y como dice en el Talmud Yerushalmi, el Talmud trae una frase de Ishaya. Vo'asim dvorai befija, dice Dios, pondré mis palabras en tu boca, u'betzel yadik sisija, y con la sombra de mi mano voy a cubrirte, lintoya shomaim, para plantar los cielos, veliset oretz, y para fundar la tierra. Y termina el versículo diciendo, Lemor letzion ami ato. Y dice Dios a través del profeta para decirle a Tzion, tú eres mi pueblo. Entonces explica el Talmud Yerushalmi. Buscamos en toda la Mikra, en todo el Tanaj entero, y no encontramos en ningún lugar que el pueblo de Israel se llame Tzion. No existe una cosa así. El pueblo de Israel tiene montones de nombres. Ami, mi pueblo, Bnei Israel, los hijos de Israel, Bnei Yaakov, los hijos de Yaakov, Geffen, incluso, de todos nos llamamos. Pero Tzion no existe. Ningún versículo excepto este. Como dice el versículo de vuelta, Ishaya, Lemor letzion ami ato. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes son Tzion, mi pueblo. Perfecto. Es sabida la explicación de esto, que en este versículo se habla de tres asuntos sobre los cuales el mundo se sostiene. Toira, Avoida y Gmilas Hasadim, como está mencionado en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. El estudio de Torah, Avoida, que se refiere a Korbanos, las ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo, o hoy en día, que no hay Korbanos, porque no tenemos templo, etc., se refiere a Tfila, al rezo, y Gmilas Hasadim se refiere a todo el resto de las mitzvot. Son las tres cosas que sostienen el mundo. Entonces, cuando el versículo dice, pondré mis palabras en tu boca, palabras, es Toira. La Toira se estudia con palabras. Con la sombra de mi mano te voy a cubrir. Esto se refiere a todas las mitzvot. Cada Rebbe no explica por qué, los detalles. El punto es que las mitzvot toman a la persona por completo, como una ropa que rodea a la persona. Entonces la sombra que cubre a la persona es como las mitzvot. Lintoya Shomai Veliset Aretz, para plantar el cielo y fundar la tierra. Esto se refiere a korbanos. A las ofrendas, ahí explican el Talmud Yerushalmi. Entonces, el versículo está hablando de los tres fundamentos del mundo. Y esto lo que significa que no encontramos que sea llamado el pueblo de Israel Tzion, excepto, en todo el Tanaj, excepto este versículo, porque el hecho de que el pueblo de Israel se llama Tzion, ¿por qué? Porque cumplimos Toira, Avoida, Gmilas Hasadim, hacemos estas tres cosas. El rey simplemente está
en un corchete, como dije antes, está explicando por qué es que Tzion se refiere a los Yehudim que cumplen Torah y Mitzvot. ¿Por qué? Porque vemos en el Talmud Yerushalmi que los tres fundamentos del mundo, Torah, el estudio de Torah, Avoida, que es la tfila, el rezo, y mitzvahs, esto se refiere a Tzion. Entonces Tzion se refiere a todo el pueblo de Israel que cumplen Torah y Mitzvot. Una vez que dijimos esto, ahora nos quedó la palabra Shavea para aplicarla a otro tipo de Yehudim. Tanto Tzion como Shavea se refiere a judíos, sí, pero no son todos iguales, no somos todos iguales. Tzion son, llamamos entre comillas, los religiosos, y Shavea son los que no se esfuerzan en el estudio de Torah y Mitzvot. Que entre paréntesis acá el rey pone Oiskim Batoira. Esto se puede entender de diferentes maneras. Se puede entender los que no cumplen nada, o se puede entender los que estudian la Torah, pero no en forma de Eisek, no en forma de esfuerzo, no en forma de que se vuelve parte de tu vida. Estudiamos Torah porque hay que estudiar Torah, o estudiamos Torah porque Dios dijo, o estudiamos Torah porque queremos un pedazo en el Gan Eden, en el mundo por venir. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Estudiar Torah? Bueno, estudio Torah. Si hubiese que cortar árboles, estaría cortando árboles. Me da lo mismo. No es Oisek Batoy, no es que se esfuerza. Diferentes formas de entenderlo. Acá el Maimar el discurso no dice ninguna de las dos maneras, o tres, lo que sea. El punto es que Tzion son los que cumplen Torah y Mitzvot, Shavea, los que no. Y estos están en el cautiverio literalmente. Porque la palabra Shavea la podemos traducir, acá viene la primera traducción, en forma de cautivos. Solo el Shavea está el cautivo, ¿no? Esto es otro discurso jasídico. No es este. Tzion también está cautivo. Sí. Etzem Neshama, la esencia del alma. En este discurso el Rebbe no toca este tema. El Alter Rebbe toca este tema en otro discurso. Sí. Tzion también está en cautiverio, ¿sí? Por eso, Bemishpat Tipade, tienen que ser redimidos, también está en cautiverio. Sí, señor. Ese es otro discurso jasídico. Muy buena pregunta. Entonces, en este caso ahora estamos diciendo que Shavea son los que no cumplen Torah y Mitzvot, y estos están en cautiverio en el cuerpo y en el alma animal. Paréntesis, al final del discurso el Rebbe va a tocar, digamos, tangencialmente tu pregunta también, en donde Tzion también está en cautiverio. Ya vamos a ver. Pero es al final del discurso. De vuelta, simplificando, Tzion son los Yehudim religiosos, Shavea son los que no son religiosos, y esos están como atrapados en cautiverio, en el cuerpo, en el alma animal, las pasiones de la vida, la sociedad, etc. Y esto es lo que significa el versículo Tzion bemishpat tipade, que Tzion son redimidos con mishpat, con justicia, y Shavea son redimidos con tzedaka. Es decir, que la redención de aquellos que estudian Torah, los que sí se esfuerzan en el estudio de Torah, es con mishpat, con justicia. ¿Qué significa justicia? Shura Sotin. Medida por medida. Hiciste uno, te pago uno. Hiciste dos, te pago dos. Justicia. Lo que es justo, lo que no, quedó afuera. Estos son los Yehudim que estudian Torah y Mitzvot. Lo que no es el caso con la redención de los que son Shavea, los que son cautivos, es decir, que no cumplen Torah y Mitzvot. Esto es en forma de tzedaka. Que esto es lo que vos dijiste antes. Dios redime a aquellos que no tienen méritos propios en forma de tzedaka. Obviamente, y esto se puede hablar horas sobre el tema nada más, ¿quién de nosotros puede venir a levantar la mano y decir yo tengo mérito propio? Sí, nadie, es verdad, ninguno de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, ¿te pusiste el tefilín en la mañana? Sí. ¿Prendés la vela de llaves? Sí. ¿Comés kosher? Sí. ¿Qué? Algo tengo, algo hago. No de la mejor manera y no soy un tzadik, tenés razón. ¿Pero algo haces? Sí, es verdad, algo hago. Entonces Dios te va a redimir con mishpat, porque te lo mereces. Hasta cierto punto algo te mereces, perfecto. Y los que no se merecen nada, que quedaron afuera, dicho de otra manera, medio bruto, pero es una forma de decirlo nada más. Los que no cumplen Torah y Mitzvot, ¿no llega Mashiach para ellos? Sí, obvio que sí. Pero no hicieron nada y yo me esforcé toda la vida. Bueno, Dios hace tzedaka con ellos. ¿Y los redime también? Esta sería la explicación simple del versículo. Y a pesar que también la redención de aquellos que están en Shivia, en cautiverio, en el cuerpo y en el alma animal, va a ser a través de tshuva, que acá viene otra explicación de la palabra shavea, tshuva, retorno, porque Rambam trae, Maimónides trae, y está en la Gemore,
en el Talmud que Israel solamente van a ser redimidos, todo el pueblo de Israel van a ser redimidos con tshuva, solamente con tshuva. Y la Toira prometió que al fin y al cabo, desde el final de los tiempos, digamos, el pueblo de Israel vamos a hacer tshuva y vamos a ser redimidos inmediatamente, dice el Rambam. Acá hay un corchete que lo voy a saltear a propósito, después volvemos. Entonces, ¿qué me decís? Que la redención de Shavea, de aquellos que están en cautiverio, es con tzedaka. Es con tshuva, no con tzedaka. Porque se van a arrepentir. Tzedaka significa, mira, yo no hago nada. Dios libre y guarde. No como kosher, no cumplo llaves, no me interesa nada. Cuando llegue Mashiach, Dios va a venir y me va a redimir. Tzedaka, Dios va a hacer tzedaka conmigo, me va a redimir. Pero eso no es lo que aparece en otros textos. En otros textos aparece que todos vamos a hacer tshuva. Y más aún, el lenguaje es una doble negación. Ein Israel nigalim ela b'tshuva. Traducido en castellano, no, el pueblo de Israel, no son redimidos excepto con tshuva. O sea, ¿cuál es la única condición de la redención? Tshuva. ¿Qué me decís que es tzedaka? No es tzedaka, es tshuva. Se Rebbe explica, sin embargo, esa tshuva que el pueblo de Israel va a hacer, el hecho de que tshuva expía, no es mishpat, no es justicia, ahora explico esto, sino que es Gesed y Tzedaka de Akadosh Baruj Hu. Esto también es algo para expandir ahora solamente de este tema, pero lo que está explicando acá el Rebbe es así, ¿Qué significa tshuva? En términos bien simples. Hay muchas explicaciones, pero en términos bien simples. Tshuva significa, mira, la Torah dijo que yo tengo que comer kosher. Es una mitzvah, digamos, prohibitiva, no comer aquellas cosas que no se pueden comer. Ok, por ejemplo, chancho, no se puede comer chancho. Bueno, la persona comió chancho, y ahora ya estás afuera del sistema. Ya está. Dios dijo que para estar, digamos, conectado a Él, no tenías que hacer esto. Y tenías que hacer un montón de otras cosas. No lo hiciste. No cumpliste con la ley. Ya estás afuera. Se acabó. No hay nada que hacer. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Puso una herramienta, digamos, que está por afuera del sistema, que es un vínculo con Él que no depende de Torah Mitzvahs. Está por afuera del sistema en el cual existe tshuva. Y nosotros pensamos hasta ahora, según esta frase que el Rebbe está diciendo, hay un hidush de novedad, no es que es una novedad del Rebbe, es una novedad en comprensión de un concepto. Nosotros pensábamos que tshuva es algo que nosotros tenemos que ir y hacer, etc. Es verdad, sí, también. Pero nunca tenemos que olvidar que tshuva, esto es lo que está explicando el Rebbe, es un gesed HaKadosh Baruj Hu. Es una bondad de Dios. Que nosotros, a pesar de que no hicimos bien, aún así Dios dice, mira, te doy la oportunidad que te reconectes conmigo. A pesar de que no estuvo bien lo que hiciste, no importa. Tenés esta herramienta. En otros lugares el Rebbe explica, en Hasidus explica que hay una relación con Dios que depende de Torah Mitzvahs. Te portás bien, entonces como un padre y un hijo. Te portás bien, tu papá te sonríe. Porque te portaste bien, qué lindo. Te sacaste 10 en la prueba, tu papá sonríe. Te sacaste 3 en la prueba y tu papá va a sonreír. Y la verdad que no está bueno. ¿Qué pasó? ¿No estudiaste? ¿No entendiste? Una vez escuché a alguien explicar que cuando un chico desaprueba un examen, entonces el padre puede ir al maestro y decirle, vos te sacaste 3 en enseñarle a mi hijo. El problema fue tuyo, no de mi hijo. Vos tenés un 3, no mi hijo. ¿Por qué mi hijo no entendió? Porque vos no le enseñaste bien. Entonces el 3 que se sacó mi hijo no es de él, es tuyo. Pero bueno, eso era entre paréntesis. No recomiendo ir a ningún maestro y decirle una cosa así porque pueden terminar mal. Pero el punto es que tshuva es un gesed HaKadosh Baruj Hu. Es tzedaka. Esto es lo que está explicando el Rebbe. Entonces cuando el versículo dice Shavea b'tzedaka, aquellos que van a ser redimidos a pesar de que no cumplieron nada, es con tzedaka. Y en otro lado dice que hay que hacer tshuva. Sí, tienen que hacer tshuva. Pero el concepto de tshuva es tzedaka. El concepto de que nosotros podemos reparar esa relación con Dios, eso es tzedaka de Dios. Porque al pid din, de acuerdo a la ley, ¿qué tendría que surgir? ¿Te portaste mal? Fuiste. ¿Estás afuera del sistema? ¿Se acabó? Listo. Dios no tiene más nada que ver con vos. Arreglátela solo. Pero no es así. Volvemos al corchete que yo salteé. Y esta es la relación, podríamos decir que esta es la relación entre la explicación de Shavea, la palabra Shavea, de Shivia, de cautiverio, con Shavea, de aquellos que hacen tshuva, que retornan.
Porque la redención de aquellos que están en cautiverio es a través de que hagan tshuva. En términos más sencillos, más allá del tecnicismo del corchete y de la relación entre las dos explicaciones, ¿cómo van a ser redimidas las personas que no cumplen Torah y mitzvot? Cuando se den cuenta que están equivocados. Porque al fin y al cabo, y esto el Rebbe lo citó anteriormente, está en el Rambam, la Gemara, etc. Soif Israel haces tshuva. Al fin y al cabo, todos, lo idach, ninguno va a quedar afuera, todos vamos a hacer tshuva. Aún así, evidentemente, la redención de Shavea, de aquellos que están en cautiverio, aquellos que tienen que hacer tshuva, todos tenemos que hacer tshuva, pero hay niveles, etc., trasciende y es superior a la redención de Tzion, de aquellos que son Tzion. Nosotros pensábamos que los religiosos, son religiosos y Hashem los redime con mishpat, con justicia, esto viene primero y después vienen los no religiosos. Explica al revés, no, pará, es al revés. Fíjate que es al revés. ¿Por qué? Porque el concepto de mishpat, justicia, ¿qué significa justicia? Medida beakbala, límites. Como un trabajador X que cumple un trabajo determinado y se le paga por las horas que trabajó. Ni más ni menos. Trabajaste 10 horas, te pago por 10 horas. Trabajaste 20 horas, te pago por 20 horas. Mishpat, hay una justicia acá. Arreglamos un número, eran tantos pesos por hora. Trabajaste tantas horas, multiplicación, te corresponden tantos pesos. Cumpliste Torah mitzvahs, sos aguteyid, un buen yehudí, te corresponde mishpat, justicia, sos redimido. Pero esa redención evidentemente es limitada, fija, de acuerdo a lo que vos hiciste. Esto es mishpat. Y esa es la redención, digamos, que tienen los religiosos, por llamarlo de alguna manera. Sigan. Lo que en ese caso, tzedaka, el concepto en sí de tzedaka trasciende todos los límites. ¿Qué significa que tzedaka trasciende los límites? Como está explicado en el discurso sobre el cual está basado este discurso, que mishpat, ahora voy a explicar esto, primero ver la frase, después explicamos, y el Rebbe mismo explica más adelante también. Mishpat es la luz que tiene relación con los recipientes, ahora explico esto. Y tzedaka es una luz que está separada de los recipientes y solamente llega en forma de tzedaka, justamente, de caridad, no por merecer. ¿Qué significa or? ¿Qué significa kli? El Rebbe va a hablar de esto más adelante también. Ahora lo digo muy rápido para avanzar nada más, pero después se va a ser explicado más ampliamente. Uno de los ejemplos clásicos del pensamiento hasídico tomados de Kabbalah y Kabbalah de Arizal en particular, para explicar la relación de Dios con el universo es or y kli, luz y recipiente. Luz en general representa lo espiritual, lo infinito. Recipiente en general representa lo limitado, lo finito, lo material y finito. Entonces, mishpat, ¿qué significa? Justicia es, como dijimos antes, te mereces de acuerdo al lepum tzaira agra, dicen nuestros sabios, en Pirkei Avos, de acuerdo al esfuerzo de la recompensa. Te esforzaste tanto, recompensa tanto. Esto es mishpat. Es una energía que cabe, digamos, dentro de un recipiente. El recipiente puede contener esa energía y por lo tanto la aprovecha. Esto es mishpat. Pero tzedaka es algo que trasciende totalmente. No hay recipiente para tzedaka, es infinito. No hay un trabajo que la persona hizo para merecer una recompensa. Recibe a pesar de que no trabajó. Es como una persona pobre que te pide dinero en la calle. Está el tipo que te hizo un trabajo, vino y pintó las paredes. Ok, a eso le tenés que pagar. Trabajó, pintó, se esforzó, pagale. Y está el tipo que extiende la mano y dice, ¿me das? ¿Qué hizo por vos? Nada. Está bien, más de lo que el rico hace por el pobre hace por el rico. Es verdad, está bien, todo muy bien. Pero en el ejemplo, en teoría, ¿qué hizo por vos el pobre? Nada. Y sin embargo le das. No es que se merece, no se merece nada, pero vos le das igual. Esto es infinito, es una relación, digamos, infinita. No de acuerdo a un trabajo específico, un esfuerzo. Entonces, la luz que se proyecta, divina, que se proyecta hacia los tzadikim, hacia los justos, que son aquellos que cumplen Torah y mitzvot, como el Rebbe los está llamando acá tzadikim, su redención es con mishpat, es una energía que tiene relación directamente con los keilim, con el recipiente. Acá hay otro corchete que yo salté, después lo vemos. Y la luz que se proyecta al Baal Tshuva, al tipo que no se portó bien, transgredió, hizo las cosas que no tenía que hacer, etc. Y sin embargo retorna. Esa redención es en forma de tzedaka. Es una energía divina que no depende del kli, no depende del recipiente específicamente. El Rebbe
Ahora vamos al corchete que yo me salté. El Rebbe termina, digamos, esta explicación acá, pero hay una frase famosa de nuestros sabios también. En donde están parados los Bale Tshuva, la persona que le pifió, se fue del camino y retornó, un tzadik absoluto no puede ni siquiera pararse ahí. Está explicado en el Zohar, en diferentes lugares, que proyectamos una energía superior, más elevado. Y esto es lo mismo que está diciendo el Rebbe acá, en forma de tzedaka. En forma de tzedaka. El corchete que yo me salté, el Rebbe estaba diciendo que la redención de aquellos que son Tzion, que son los que cumplen Torah y Mitzvot, etc., es con Mishpat, es con justicia. En realidad, en la práctica hay dos cuestiones acá. No solamente Mishpat, justicia. Por un lado, no necesitan tzedaka. ¿Por qué? Y porque cumplieron Torah y Mitzvot durante toda la vida, se comportaron bien, entonces no necesitan la tzedaka de Dios. Se merecen. Eso por un lado. Y por el otro lado, el concepto de Mishpat, justicia, niega la idea de tzedaka. Como está escrito, por ejemplo, lo Sakiru Panem Mishpat. En nuestra parsha, lo Sakiru Panem Mishpat. No hagan injusticias, esa sería la traducción correcta. Pero ¿qué significa, en términos más técnicos, que el juez, que a los jueces en esta parsha, Moshe Rabbeinu le está hablando a los jueces, el juez no tiene que decir, este es pobre, entonces viene un pobre y un rico a un juicio, voy a hacer que el rico pierda el juicio para que le dé algo de plata al pobre, y acá el pobre tiene un poco de dinero. No. Justicia, justicia. Sos pobre, perdiste el juicio, no me importa, perdiste igual. Ahora debes plata. Pero el otro igual tiene plata, ¿para qué le tengo que pagar yo? Bueno, justicia, justicia. Quiere decir que justicia, por así decir, hasta cierto punto, niega el concepto de tzedaka. Lo justo es justo, punto. Si nos vamos a conducir solamente por el camino de la justicia, no existe tzedaka. ¿Qué tzedaka? Te lo mereces, te doy. No te mereces, no te doy nada. Que esto también no es el asunto del Maimer, pero ya que estamos, es el concepto de Rahamim, misericordia, que mucha gente, o compasión, gente confunde qué significa Gesed, de bondad, Gvura, severidad, y Rahamim, misericordia. ¿Qué significa cada uno de estos? Y la idea es, son tres cosas muy diferentes. La idea es así, cuando un padre hace una condición con un hijo, no sé, te sacaste de 8 para arriba en el examen, te doy un premio, no sé, X. Te doy 100 pesos, cualquier cosa. Bien, el chico se esfuerza y hace lo que puede y estudia porque quiere el premio, lo aprecia, etcétera, etcétera. Fue, trabajó, volvió con el examen, 7.50. 7.50. ¿Qué significa Gesed? ¿Bondad? Toma igual. No solamente te doy 100, que era el trato, toma 200. Listo. Eso es Gesed. Eso es una cosa. ¿Qué significa Gvura? La gente dice rigor, severidad, que es malo, que se llama Gvura. ¿Qué quiere decir? Mira, el trato era 8, de 8 para arriba. ¿Te sacaste 7.50? No te lo mereces. Chao. Si te hubieses sacado 8, acá está. Sacaste 7.50, lo siento mucho. Eso es rigor. Mishpat, justicia. ¿Qué significa Rahamim? ¿Qué significa misericordia, compasión? El padre le dice, mira, el trato era 8 y vos te sacaste 7.50, pero yo veo que te esforzaste y estuviste horas estudiando, etcétera, te lo voy a dar igual. Pero sabe que no era el trato. Entonces darle, le da, pero le dice, no te lo mereces. Y esa es la mezcla, digamos, que hay entre bondad, por eso da, pero también tiene gvura. El rigor es, no te lo mereces. Pero acá está. En Gesed, en bondad, el padre le da, y no importa si se merece o no, igual le da. Esa es la diferencia. Acá estamos hablando del concepto de tzedaka. El que está en el mundo de la justicia, eso niega tzedaka. Lo justo es justo y se acabó. Rigor, absoluto. Severidad absoluta. Entonces, con esto, este es el segundo capítulo. Con esto el Rebbe explicó entonces quiénes son Tzion, son los que cumplen Torah Mitzvot. Quiénes son Shavea, son los que no cumplen Torah Mitzvot. Tzion son redimidos con Mishpat, con justicia. Shavea, tzedaka. Necesitan tzedaka. Bien, avanzamos. Ahora bien, hasta acá estudiamos entonces dos explicaciones de la palabra Shavea, que por eso al principio no la traduje a propósito. Una explicación de Shavea era los cautivos. No cumplen Torah Mitzvot. Otra explicación de Shavea era de Tshuva, los que se arrepienten, Ahora viene la tercera explicación. Hay otra explicación de la palabra Shavea. Shavea miloshen hashava.
Hashava significa retornar. En este discurso no, pero en otros montones de lugares se explica en Hasidus que hay dos asuntos en Tshuva. Tshuva Tatoe, Tshuva Iloe. Ni quieres a Tshuva también de la Terebe. El nivel inferior de Tshuva, el nivel superior. ¿Qué diferencia hay? El nivel inferior de Tshuva es la persona pecó. Bueno, arrepentite. Estuvo mal lo que hiciste, corregilo, repáralo. El nivel superior de Tshuva es, no, yo no hice nada mal. Está todo bien. Yo hice todo correcto. Pero, como está escrito en el Zohar también, que Mashiach viene, le asaba tzadikai betiyuta, para que los tzadikim hagan Tshuva. Pero son tzadikim, ¿de qué tienen que hacer Tshuva? Porque para conectarse con Dios, Dios es infinito, siempre puedes crecer más. Siempre puedes avanzar un poco más. Entonces existe el concepto de tshuva como arrepentimiento, eso es lo que explicamos anteriormente, shavea, tshuva, arrepentite, estuvo mal, etc. Y existe el concepto de tshuva como retorno, reconexión con Dios. Entonces la tercera explicación de veshavea es de aquello que retorna a Dios. Y el Rebbe dice más adelante, lo trae de los comentaristas del Tanaj, hashava min hagoila, el retorno del exilio. Ahora bien, ¿qué significa retorno? Retorno, la palabra retorno indica que incluso antes del retorno la persona no está 100% en exilio. Y en particular cuando decimos que el retorno es en forma de tifde. Primero hay sipode, algo tiene que ser redimido y algo tiene que retornar. Si somos más precisos, el que tiene que ser redimido es como un tipo que está en la cárcel, está atrapado, está en Mameshin Golus, literalmente en exilio, y hay que redimirlo. Pero este tiene que volver nada más. Volver no significa que estás atrapado. Te fuiste de un viaje, por la razón que sea, y ahora tenés que volver. ¿Alguien te lo impide? No. Bueno, tengo que volver, es verdad, pero nadie me impide volver. Si puede ser redimido, mirá, no podés volver, aunque quieras. Entonces tiene que venir alguien de afuera y redimirte. Como Pidium Shvuim, redimir a los que estaban cautivos en las historias de los tzadikim y qué sé yo. Había que juntar plata para pagarle al Poritz, al dueño de las tierras, para que redima a estos que no pagaron el alquiler y qué sé yo, qué sé cuánto, porque estaban en la cárcel. ¿Ok? Hay que redimirlos. ¿Pueden salir solos de la cárcel? No. Hay que redimirlos. Pero Shavea, volver, no parece como que está algo que te lo impida. Simplemente tienes que volver. Entonces, la tercera explicación de la palabra Shavea es que a Shava Minagoil hay que retornar del exilio, hay que volver. Entonces, no está literalmente en Golus en exilio, y solamente que está en otro lado y tiene que retornar, tiene que volver de ese otro lado. De acuerdo a esto, ahora surge que el versículo hay que leerlo al revés. De acuerdo a esto, la palabra Shavea hace referencia a aquellos que están incluso por encima de Zion. Nosotros empezamos el discurso y los primeros 2 capítulos del discurso dicen Tzion be'mishpat tipade. Tzion, ¿quiénes son? Los que cumplen Torah y mitzvot. Esos, justicia, se lo merecen, etc. Shavea, ¿quiénes son? Eso no cumple nada. Eso necesita la tzedaka de Dios. Buenísimo. Pero pará, Shavea viene también de la palabra hashava, volver. Significa que son gente al revés. Vienen antes que Tzion. Primero viene Shavea de volver. Son tipos que están en un nivel espiritual extremadamente elevado. Ahora vamos a ver quiénes son. Después viene Tzion, los que cumplen Torah y mitzvot. Y después viene Shavea de cautivos. Porque la palabra pedía, cuando hablamos de redimir, como dijimos recién, esto se refiere a alguien que está en exilio, en Golus, literalmente. Lo que no es el caso si simplemente estás en un lugar en donde hay exilio, pero no estás en exilio. Y esa persona que está literalmente en exilio necesita ser redimido. Está en Golus, no puede salir, necesita ser redimido. Entonces tenemos que entender. A partir de esto tenemos que entender cómo podemos decir que la redención de aquellos que están en exilio es con Mishpat. Ahora se dio vuelta, por así decir, la tortilla. Teníamos que Tzion es Mishpat, porque Tzion eran los que cumplían Torah y Mitzvot y se merecen ser redimidos. Sí, pero ahora Tzion ya no son más los que cumplen Torah y Mitzvot. ¿Por qué? Porque Shavea están incluso por encima de Tzion. Son gente extremadamente elevada espiritualmente hablando. Y Tzion ahora tienen que ser redimidos, están atrapados en el Golus. Entre paréntesis. Ahora lo voy a leer como está acá, pero para decirlo de otra manera nada más.
sin ofensa ni nada por el estilo. Pero en Chabad se habla mucho, en el pensamiento hasídico Chabad se habla mucho, de que uno cumple Torah y mitzvot. Qué bueno. Pero ¿alcanza solamente con cumplir Torah y mitzvot? La verdad que no. Porque una persona puede cumplir, como dice Irmiau, ni siquiera tiene que ver con Chabad. Mitzvot anashim melumada. Estoy acostumbrado. Todos los días pongo tefilín, todos los días rezo, todos los días hago esto y aquello, como kosher. Estoy acostumbrado, es parte de mi sistema. Entonces, ¿vos disfrutás de la observancia de Torah y mitzvot? La verdad que no me importa mucho, esto es lo que hay que hacer. ¿Vos sentís amor a Dios en la observancia de Torah y mitzvot? La verdad que no siento nada, es mecánico. Es mecánico, la mano ya mecánicamente enrolla los tefilín en el brazo. Entonces, ¿cumpliste Torah y mitzvot o no? Sí, la verdad que sí. No podés decir que no, porque los tefilín los tengo en el brazo puesto. Pero, ¿lo disfrutás? ¿Es tu vida? No, tampoco. Estos son tzion. Son gente que cumple Torah y mitzvot, pero están en el Golus. Están en exilio. Y no solamente están en Golus, en exilio, tipade, hay que redimirlos. No pueden salirse del exilio. Necesitan algo que los saque de ese exilio en el que están. Por eso, de vuelta, Shavea son personajes, ahora vamos a ver quién es la Neshome, pero Shavea es el alma. Shavea hace referencia entonces a un nivel extremadamente elevado, que tiene que solamente volver. Se fue por un tiempo, por lo que sea, ya vamos a ver, y tiene que volver. Y Tzion, hasta ahora decíamos que eran tzadikim. Sí, pero ahora le demos una vuelta de rosca más, una perspectiva un poco más profunda. Tzion necesitan ser redimidos. Están realmente mal esas personas. Realmente mal. Si es así, y esta es la pregunta del Rebbe, ahora volviendo al texto, ¿por qué solamente son redimidos con mishpat? Con justicia. Al revés, Tzion necesitan tzedaka, no mishpat. Y al revés, Shavea no necesitan tzedaka. Si Shavea es re elevado, espiritual, tzadikim, qué sé yo qué hacen. Y Tzion son los que realmente necesitan ayuda. Un buen cachetazo. ¡Ey! Todos los días vas a hacer daven en la shul. ¿Y sentís algo? No, no sé, hay que ser rápido, dale, que me tengo que ir a trabajar. ¿No sería como el más para redimir? Vamos a ver, la neshama es lo más profundo del alma. El Rebbe va a explicar, lo más profundo del alma. Pero, de vuelta, dentro de la pregunta que da lugar a todo el resto del discurso, con esta tercera explicación que el Rebbe trajo de la palabra Shavea, aquellos que retornan, el Rebbe dio vuelta a todo el versículo. Y ahora no entendemos nada. Tzion, que pensábamos que eran grandes tzadikim, ahora estos tipos necesitan ser redimidos. Están recontra hundidos en el exilio. Están en la oscuridad total. No pueden salir de ahí. Y necesitan una ayuda súper elevada, súper extra para salirse de ahí. Entonces, ¿qué les da Dios? Mishpat. Justicia. Si te lo mereces, sí. Si no te lo mereces, no. Pará. Estos tipos necesitan un montón de ayuda. Y vos, no, ahora vamos a ser justos. ¿Cómo justos? No se puede ser justo. Y el retorno de aquellos que están solamente en el lugar del Golus, que son Shavea, que son un nivel espiritual muy elevado, esos tienen tzedaka. Ahora es todo al revés. Esos súper elevados necesitarían solamente mishpat, alcanzaría solamente con mishpat, y los que están recontra mal, a esos hay que darle tzedaka. No, acá es al revés. Tzion, mishpat. Necesitan ser redimidos. Esta es la pregunta del discurso que, de vuelta, surge después de los dos primeros capítulos, en donde explicamos, digamos, en términos sencillos, quién es Tzion, quiénes son Shavea, buenísimo, está todo ordenado. Tzion son los que cumplen, con Mishpat está bien, Shavea son los que no hacen nada, con Tzedaka, pero ahora lo dimos todo vuelta. Está todo al revés y ahora no entendemos nada. Tzion necesitan un montón de ayuda y Dios solamente les da Mishpat, justicia. Y Shavea no necesita ninguna ayuda, Dios les da Tzedaka. ¿Qué es esto? Y también tenemos que entender quiénes son estos dos niveles sobre los cuales está escrito Sipode Veshavea. ¿Quiénes son estos dos personajes, Tzion, que necesitan ser redimidos? Que ya ahora no tiene mucho sentido decir que son los que cumplen Torah y mitzvot. Pará, si necesitan tanta ayuda, porque no hacen nada. ¿Cómo es la cosa? ¿Quiénes son? Y Shavea, ¿y quiénes son estos que están en un nivel espiritual tan elevado, que están cautivos y solamente tienen que volver? Porque Sipode, de vuelta,
redimidos, fue dicho al respecto de Zion, y esto dijimos anteriormente que se refiere al pueblo de Israel que cumple Torah y Mitzvot, y sin embargo están en Golus, en exilio, necesitan pedías, ser redimidos, un montón de ayuda, en la oscuridad viven. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Y cuál es el zhus, cuál es el mérito de estos que tienen Shavea, de estos que son Shavea, que solamente tienen que volver? Estos no están en Golus, estos están re bien. Y sin embargo reciben tzedaka de Dios. Bien, estas son las preguntas que dan apertura a todo el resto del Maimon. 4. Esto lo vamos a entender cuando expliquemos aquello que está explicado en el discurso del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, sobre el cual está basado este discurso, que el asunto de Golus y Shivia, ¿qué significa exilio y cautiverio? Esto solamente existe en el nivel de Keilim. Ahora explico de vuelta lo que ya expliqué antes. Porque Keilim, recipientes, es, en el lenguaje del discurso, Metzius Davar, una cosa por sí misma. Ahora explico esto. Lo que no es el caso Oir, luz, esto es el nivel de Ain, nada. Ahora explico esto. Y ahí no existe Golus, no existe exilio. Esto es lo que está explicado en el discurso del Rebbe Rashab. El Rebbe no se va a detener demasiado en esto, por eso explico yo. ¿Qué significa Kli? ¿Y qué significa Oir? Oir, el Geter, la definición de Oir es Gilui, revelación. Es una luz, algo revela. En términos del servicio a Dios. ¿Es como la Geulá? ¿Cómo? Las mismas letras de Geulá. Golá es Geulá, pero le falta la Aleph. Okay. Oir es Gilui. Sí. Gilui es revelación. Que es parecido a Golus. Es interesante quizás, también para Farbrengen, no para ahora, pero Giluim, el concepto de revelaciones en el pensamiento Chabad, es Golá, es exilio. ¿Qué significaría Giluim? En términos bien simples, y de vuelta es algún tema largo para largo y tendido, pero la idea es así: cuando una persona sirve a Dios solamente por un beneficio que va a tener, por ejemplo, quiero un pedazo de Gan Eden, o quiero estar entre un grupo de gente que son así, entonces yo voy y cumplo también, y porque me va bien en los negocios, hago negocio con este, hago negocio con el otro, doy tzedaka para que Dios me devuelva a mí la tzedaka que yo doy. Cuando una persona sirve de esta forma a Dios, la persona está buscando Giluim, está buscando revelaciones, el Gan Eden, el paraíso, o que me vaya bien en los negocios acá, etc. Y en lo más profundo de la cuestión, la persona se está sirviendo a sí mismo. Y Dios es solamente una herramienta para que yo pueda obtener lo que yo realmente quiero. Está bien, mi beneficio. Puede ser un beneficio material aquí abajo, puede ser un beneficio espiritual, pero no deja de ser mi beneficio. O sea, ¿dónde está el enfoque del servicio a Dios? En mí. Yo quiero Gan Eden, yo quiero dinero, yo quiero salud, yo quiero... Bueno, ¿qué hay que hacer para tener Gan Eden? Cumplir Torah y Mitzvot. Bueno, vamos. ¿Qué hay que hacer para tener dinero? No sé, date de acá. Bueno, dale, acá está. Pero al final, de vuelta, en lo más profundo, ¿qué quiero? Mi propio egoísmo. Lo único que me interesa soy yo. Y Dios me ayuda a mí a cumplir lo que yo quiero. Si en lugar de ser Dios fuese Haz Shalom alguna otra cosa, pues haría otra cosa. ¿Qué me importa Dios? Solamente me importa a mí mismo. Pero bueno, Dios es el que me puede dar el Gan Eden, el paraíso. Entonces hacer lo que Dios dice. Esto es un servicio a Dios en forma de Giluim, revelaciones. Gan Eden es una revelación de Dios. Cuando uno le va bien el negocio es una revelación divina. Como diste tzedaka, te va bien. Este es el concepto de la relación entre Giluim y Goila. Gilu es revelación, Goila es exilio. En ese sentido es la misma cuestión. Es una persona que vive en exilio. Porque el concepto de exilio es la falta de revelación divina. Dios no está revelado. Por eso la palabra Geulá, redención, es la misma palabra que Golá, exilio, pero con una Aleph. La Aleph es Aluf Sheloila, el Señor del mundo, Dios. Nuestro trabajo es introducir la Aleph en la Golá. Traerlo a Dios al exilio, digamos. No ponerlo a Haz Shalom a Dios en el exilio. Lo que estoy diciendo es revelar la presencia de Dios aquí abajo. Tira Betachtoini, va a ser una morada para Dios aquí abajo en este mundo. Como está explicado en un montón de lugares. Pero el Geter, volviendo al discurso, la definición de Oir, de luz, Gilui. Hay una revelación, es una luz.
Prende la luz y ahora ves. Si está la luz apagada, no ves. Gilui, revelación. Esto es oir, esto es luz. La definición de kli, de recipiente, el concepto es justo lo opuesto, ocultamiento. Eso es un kli, eso es un recipiente. Es como, por ejemplo, y no es más que un ejemplo, vaso y agua que está dentro del vaso. El agua es como oir, es lo que da vida, es lo que ayuda. Nadie se come el vaso, es un tergopol, es una porquería, no sirve. El vaso lo único que hace es contener a lo que uno realmente quiere, que es lo que está dentro, el agua. Si no fuese por el vaso no podrías contener el agua, pero si tenés solamente el vaso tampoco sirve para nada, pues yo tengo sed, quiero agua, no quiero un vaso, no quiero comerte el gopor. Entonces, de vuelta, oir es gilui, kli, recipiente, es el opuesto, es ocultamiento. Cuando llevamos eso un paso más allá, cuando la presencia de Dios se oculta, es cuando la persona puede llegar a pensar, como dice en la Torá, mi fuerza y mi capacidad es la que me trajo hasta ahora, hasta acá. ¿Qué Dios ni Dios? No es que yo soy capaz en los negocios, soy capaz en esto, soy capaz en lo otro, y por eso estoy bien. No porque Dios me da ninguna nada, olvidaste de Dios. ¿Por qué pasa esto? Y porque la persona no es consciente de la presencia de Dios. ¿Por qué no es consciente? Porque no piensa en el tema, porque no estudia, lo que sea. Es como el ejemplo que lo trae Rashi, ahora no recuerdo exacto dónde está, pero el ejemplo que trae Rashi es un ejemplo de nuestros sabios, de un padre que tiene a su hijo a hombros, y el hijo le dice, Tati, ¿me das el pan? Entonces el padre agarra el pan y se lo da arriba. Tati, ¿me das el agua? El padre agarra el agua, etc. Y entonces el nene empieza a preguntar, ¿dónde está Tati? ¿Dónde está Tati? Entonces, ¿qué hace el padre? Lo baja, lo para en la tierra, en el piso, y ahí viene un perro, que yo lo muerde al nene. ¿Qué quiero traer con el ejemplo este? Cuando está oculta la presencia del padre, el nene no lo ve al padre, piensa que ni está. ¿De dónde salió el agua? ¿De dónde salió la comida? No sé, de algún lugar salió, no sé dónde está mi padre. Llevando esto a lo que está diciendo el Rebbe, Kli significa Metzius Davar. Algo se siente a sí mismo independiente de Dios. Autosuficiente. Yo no necesito a Dios. Yo tengo mi propia capacidad en los negocios para ser rico. Invierto acá, invierto allá, sé del tema, lo que sea. Tuve un golpe de suerte, no importa, gané la lotería. ¿Quién necesita a Dios? Esto es la definición de un Kli, un recipiente, Metzius, una cosa por sí mismo. Oir, luz, dijimos antes, es Gilui, es revelación, es todo lo opuesto. Donde hay Gilui, donde está la revelación de la presencia de Dios, a nadie se le ocurre que Dios no existe. Nosotros no podemos vivir en el mundo de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Pero si estuviésemos ahí parados, la presencia de Dios es inminente, inmanente, no sé cómo se dice. Está ahí, no podés obviarlo. No podés obviarlo. Entonces, en Hasid se trae que el oir es la cualidad más importante de la luz, es que en la luz se siente la luminaria. Es como si pudiésemos estar parados en un rayo de luz del sol. El rayo de luz del sol siente, entre comillas, todo esto porque es un ejemplo nada más. El rayo de luz no siente nada, el sol no tiene, etc. Pero el rayo de luz, por así decir, siente que su existencia depende de estar conectado al sol. Cuando vos interrumpís con una pantalla entre un rayo y la luminaria, una lamparita o el sol, qué sé yo, deja de haber del otro lado luz. Interrumpiste la luz, se acabó. No es que el rayo de luz continúa y cambió. No hay más luz. ¿Por qué es así? Porque el rayo de luz depende 100% de la luminaria. Y, por así decir, de vuelta, es un ejemplo, siente que su existencia depende de la luminaria, solamente. Lo separás de la luminaria, deja de existir. No hay más luz. Esto es oir. Y esto es Gilui, la revelación de la presencia de Dios. Entonces, volviendo al discurso. ¿Qué es Golus? ¿Qué es exilio? ¿Qué es Shivia? ¿Qué es cautiverio? Keilim. La presencia de Dios está oculta. Recipiente. Oculta la conexión con Dios. Todos estamos conectados a Dios. No hay cosa en el mundo que no esté conectado a Dios. Lo único que hay es Dios. Ein oid milvado y no hay otro excepto Él. Ein oid, no hay otro. Pero no lo sentimos. Este es el concepto del Kli, del recipiente, el ocultamiento de la presencia de Dios. Esto es Golus. Esto es lo que significa el exilio. Una persona parada en el cótel, rezando frente al cótel,
pidiéndole a Dios en el lugar donde estaba el Beis Hamikdash, en Jerusalén, está en Golus. Igual está en exilio. Está mucho mejor que nosotros que estamos medio lejos del Kotel, pero no deja de estar en exilio. ¿Por qué? Porque exilio no es estar dentro de Eretz Israel, dentro de Jerusalén, enfrente al Beis Hamikdash. No. Exilio es que la presencia de Dios está oculta. Eso es Golus. Y esto es el concepto, llevándolo al lenguaje clásico de Kabbalah en muchos lugares de Hasides, Kli, recipiente, Metzius, existencia que se siente independiente de Dios. Por el otro lado, Oir, luz, es todo lo contrario. Es Ain, dice el Rebbe. ¿Qué significa Ain? Que no se siente a sí mismo algo independiente de Dios. Yo soy absolutamente dependiente de Dios. Y ahí no hay Golus. Una persona que logra vivir en un estado así, para esa persona no existe el Golus. No existe el exilio. Porque de vuelta, si definimos exilio como el ocultamiento de Dios, si este tipo lo ve y lo siente constantemente, ¿qué es el Golus para él? No hay Golus. Este asunto de que en la luz no existe el exilio se entiende también en términos simples, porque un poco de luz desplaza mucha oscuridad, como está traído en el Tanya, en diferentes lugares. Es decir, que incluso después del descenso y la proyección de la luz en forma limitada y medida, que entonces podemos decir que hay poca luz o mucha luz, cuando vos podés medir algo porque ya está limitado. Si es infinito no lo podés medir. Pero si vos decís, no hay mucho de esto, hay poco de aquello, entonces ya lo podés medir, está limitado. Incluso ahí, en un estado limitado, la poca luz desplaza la oscuridad. Desplaza mucha oscuridad. Poca luz desplaza mucha oscuridad. Al punto tal que incluso poca luz, bueno, simplemente leyendo dentro del discurso, desplaza mucha oscuridad. Más aún, la oscuridad es desplazada en forma automática de frente a la luz. Porque esto también requeriría mucho tiempo solamente explicar este asunto del automático, pero no importa. No solamente poca luz desplaza mucha oscuridad, sino que ese desplazamiento es sin ningún esfuerzo. La lamparita no se esfuerza para iluminar un cuarto, es automático. La oscuridad se queda desplazada. Porque al principio de la creación, la luz y la oscuridad estaban juntas, explica el Rashi en la Toira. Pero después de que Dios separó entre la luz y entre la oscuridad queda desplazada por la luz. Porque al principio de la creación estaban juntas y no era desplazada una por la otra. Simplemente vivían, coexistían. Pero después Dios hizo esta separación. Y de aquí se entiende también en términos simples que en la luz no existe el concepto del Golus. Porque la luz del exilio, la luz desplaza la oscuridad. Si definimos que oscuridad es la falta de presencia de Dios, o la falta de revelación de la presencia de Dios, y la luz desplaza la oscuridad, en la luz no existe el Golus. Dicho de otra manera, no está escrito así en el discurso, y con esto terminamos para seguir la clase que viene, pero a Hosid Machtas Viva, dice el Rebbe en la Yoim Yoim, un Hosid hace un medio ambiente a su alrededor. Quiere decir que en lugar de ser absorbido por el medio ambiente en el que se encuentra, y Dios libre y guarde, influenciado, perdido, etc., todo lo contrario, uno mismo influencia el medio ambiente en el que se encuentra. Pero para esto, el Hosid tiene que poder ser luz. Tiene que estar conectado al Rebbe, tiene que estar conectado a la Toira, a las mitzvahs, para que de vuelta, no solamente no ser influenciado por el medio ambiente donde se encuentra, sino él Machtas Viva, hace al medio ambiente alrededor suyo, lo cambia. Todo lo negativo que tenía a su alrededor lo transforma en algo positivo. Esto es lo que está explicando el Rebbe acá. En el concepto de Oir no existe Golus, no existe exilio. ¿Por qué? De vuelta. Oir es Gilui, es revelación. Exilio es falta de revelación. Y un poco de luz desplaza mucha oscuridad. Un poco de revelación divina desplaza mucho ocultamiento en la presencia divina. Entonces automáticamente en el nivel de Oir no existe Golus, no existe exilio.